Hola a todos. Bueno, mi nombre es Martín Bajeneta, profesor de la materia Metodología y Técnicas Cuantitativas de la Universidad Jaureche. Vamos a ver en este encuentro la continuidad de los temas que venimos desarrollando en la cursada. Venimos empezando los primeros pasos de delimitar un problema. Parte de ese trabajo es también construir los antecedentes de un tema científico y el paso siguiente es el marco teórico que uno extrae a partir eh, de ese recorte de esos antecedentes científicos. ¿Sí? Eso va a ser el contenido de este encuentro. Lo que veremos entonces es, en primer punto, antecedentes y marco teórico, diferenciarlos y dar algunos ejemplos de cómo construir estos dos grandes campos. Segundo punto, recursos y confiabilidad. Y el tercer punto, ejercicio de búsqueda y cita con normas. En este caso serán normas APA. ¿Sí? ¿De dónde venimos hacia dónde vamos? ¿No? Venimos, como les comentaba previamente, de el desarrollo de una primera justificación sobre el problema y un primer planteamiento del problema, y ahora estamos justamente construyendo en la entrega, con lo que llamaríamos la entrega siguiente, antecedentes y marco teórico. Está en términos de Saussure, este paso para el enfoque cuantitativo de nuestra materia es central, porque eh, en el enfoque cuantitativo la teoría, que viene a ser el marco teórico, es justamente por su característica deductiva, por la lógica deductiva que prima en el enfoque cuantitativo, es el centro. A partir de una determinada teoría se desprende lo que voy a ir a buscar en lo empírico, ¿no? Eso varía en relación con el enfoque inductivo, que es el enfoque del tipo cualitativo, ¿no? Donde hay un ida y vuelta constante entre teoría y lo empírico. ¿Sí? Eh, en, eh, Parte de los autores que vemos en la materia, como Babier, plantea justamente que el, el diseño de investigación tiene la diferencia con el proyecto en cuanto que el diseño es tiene la característica de ser estratégico, ¿no? Yo tomo determinadas decisiones sobre las unidades de análisis, sobre la temporalidad y demás. Bueno, en este momento estamos comenzando a delimitar qué unidades de análisis vamos a tomar, qué temporalidad, y para eso los antecedentes son de gran utilidad, además de el planteo del problema previo, ¿no? Los antecedentes son básicamente, es esta, la redacción de antecedentes de investigación consiste en un trabajo de revisión de la bibliografía de la temática escogida, a través del cual se nuclea algunas investigaciones y experiencias previas, exponiendo líneas de investigación y debates sobre el tema elegido. Para su elaboración deberán articular los textos seleccionados y leídos, buscando elaborar un argumento que les permita insertar su propio estudio en un área o campo de investigación más general. De los antecedentes, como la flecha indica, se desprende un marco teórico. Es en qué lugar se ubica el investigador. Para abordar su objeto de estudio, el marco teórico seleccionado se acota a la propia perspectiva teórica que elige el investigador para, de alguna manera, intentar dar respuesta a sus preguntas y objetivos. ¿Sí? Eh, de alguna manera, volviendo a Babier, si bien esta secuencia de pasar de antecedentes a marco teórico es la secuencia lógica, así como es una secuencia lógica empezar por un planteo del problema y llegar hasta el desarrollo de una teoría, esto no es tan lineal, ¿no? Puede ser que muchas veces en el proceso vayamos de un ida y vuelta entre primeros marcos teóricos hacia modificar nuestros marcos teóricos porque aparecen nuevas lecturas, ¿no? Entonces, ¿qué contiene cada cual de estos campos de antecedentes y marco teórico? Bueno, los antecedentes contienen marcos teóricos, métodos usados, resultados alcanzados, y luego de reconocidos, el investigador señala acuerdos y desacuerdos. Entonces yo planteo los diferentes antecedentes de cada trabajo, el marco teórico, el método utilizado y los resultados alcanzados.
En cambio, en el marco teórico, lo que hago es extraer de todos esos trabajos de los cuales señalé esos campos, extraigo mi marco teórico, o sea, tu marco teórico particular. ¿De qué marco teórico voy a valerme para analizar mi tema? Ahora bien, la pregunta previa sería, ¿es posible marco teórico sin antecedentes? Y la respuesta claramente es que no. Para que haya marco teórico es preciso antecedentes. Sucede que yo de los antecedentes voy a jerarquizar y decir con cuáles de los trabajos coincido en los diferentes campos, ¿no? Para eso preparé eh, una forma posible de organizar los antecedentes, que son todos esos trabajos que acordémonos que son trabajos de características científicas, en nuestro caso de las ciencias sociales, que son de relevancia en algún aspecto para nuestro tema. Entonces, ¿cuáles son las posibles formas de organizar estos antecedentes? Esta es una forma de verlos, pero hay un montón de otras formas. Una es aquellos específicos, ¿no? Antes de avanzar con eso es cómo delimito qué puede ir adentro de los antecedentes, ¿no? Todo lo que coincide en parte o en todo con mi tema. Entonces, de ahí surgen estos modos de organizar los antecedentes. Organizar esa montaña de trabajos en la cual me enfrento tiene distintas estrategias y posibles combinaciones de ellas, como son estas 4 formas posibles, ¿no? A su vez, requiere de articular esos trabajos en la redacción y exposición. O sea, es importante y es central poder articular esos trabajos, y debo señalar, como marcaba en el punto previo, acuerdos y discrepancias entre trabajos y posibles acuerdos con mi trabajo particular, mi perspectiva teórica, ¿no? Entonces, la primera es un primer modo de organizarlo es aquellos específicos en el tema que cubren todos los campos. Entonces hago un grupo de trabajos que son específicos de mi tema, ¿no? Por ejemplo, si mi tema es estudiantes de universidades del conurbano bonaerense y el proceso de aprendizaje-enseñanza en la educación virtual ante la crisis causada por el COVID-19, este es un posible tema. Vamos a ir a otro archivo para ver una redacción. Solamente lo vamos a hacer en este punto, ¿sí? Entonces, ¿cuál podría ser la redacción posible para este modo de organizarlo? Esto es como un ejemplo si ustedes estuvieran escribiéndolo, ¿no? En primer lugar, encontramos aquellos trabajos que coinciden en todos sus puntos con nuestro tema de investigación. O sea, coincide el tema, coincide el lugar y el tiempo cercano, y en eso hay una coincidencia. Por ejemplo, el trabajo de García 2020, que este es el año en que se publicó, tiene como tema la relación entre las estrategias virtuales de enseñanza de la Universidad de Málaga, España, y las dificultades de aprendizaje ante el COVID-19. Lo hace desde un abordaje cualitativo, con entrevistas online a 30 estudiantes. Su teoría es institucionalista, plantea que las instituciones son el centro del proceso educativo. Los resultados a los que arriba son los que les estudiantes que previamente a la crisis estaban más integrados a la institución mantuvieron sus estudios, y aquellos que no abandonaron, ¿no? Acá encontramos los campos que dijimos que tenían que tener los antecedentes, los resultados, la teoría, que no siempre va a estar así explicitado teoría, sino que puede estar directamente puesto, bueno, plantea que la institución es central para el abordaje metodológico, en pocas líneas, ¿no? Y el lugar de dónde es, y faltaría, en el ejemplo, faltaría la fecha, ¿no? En qué momento fue hecho el estudio, para qué periodo. Siguiendo con el ejemplo de redacción, otro trabajo que coincide con nuestro estudio es el de González y Furrior, del 2020, que plantean un tema similar, pero para la Universidad de Teramo, Italia. Los autores usan una metodología cuantitativa
a través de 200 encuestas de tipo no probabilística. Ponen el centro de su interpretación en la diferenciación entre los estudiantes que tienen capital cultural valorado por la institución y aquellos que no. Concluyen que logran mantenerse en su estudio les estudiantes que con capital cultural, mientras que reducen su sostenimiento quienes no cuentan con este capital. Sigo enumerando ejemplos, ¿no?, específicos que coincidirían totalmente con mi caso y con mi tema. Se podría cerrar este ejemplo. De estos trabajos encontramos de interés el tipo de marco teórico utilizado por González Fourier, dado que compartimos la centralidad de capital cultural para estos procesos de enseñanza-aprendizaje, mientras que del último autor referimos en el concepto ¿no? Señalo acuerdos y discrepancias, ¿no? Y ya voy construyendo para el apartado de marco teórico cuáles van a ser mis conceptos, ¿sí? Volvemos entonces a los modos posibles de organizar mis antecedentes. Un segundo modo es el intermedio, ¿no? Aquellos trabajos que sean de cercanía relativa. Por ejemplo, voy a poner también en mis antecedentes aquellos de este tema que sea estudiantes de universidad y educación ante la crisis sanitaria, ¿no? No es particularmente la crisis del COVID, pero sí es sobre una crisis o es un tema cercano, ¿no? Es todo esto como un ejemplo. Entonces pondría también eso dentro de mis antecedentes. El tercer campo son algunos, cuando coincide alguno de los campos con mi trabajo. Entonces, por ejemplo, tiene educación virtual o conceptos, por ejemplo, como Estado, ¿no? Depende cuál sea mi tema. Cuarto, posibilidad que haya poco y nada. O sea, que no haya haya pocos trabajos que hayan tocado mi tema. Y esto en general no sucede, porque aunque sea alguno de los conceptos, por ejemplo, si trabajo precariedad laboral en el barrio San Luis de Florencio Varela, quizás no coinciden con la zona, pero sí va a haber muchos trabajos sobre precariedad laboral y barrios, ¿sí? Y conurbano bonaerense, ¿no? Entonces, siempre algún grado de posibilidad de construir antecedentes está, ¿no? Y luego, todo esto que compone, o sea, estos 4 puntos todos tendrían que estar, salvo en aquellos que no hay trabajos específicos, ¿no?, que coinciden específicamente. Es paralelamente la posibilidad de ordenar desde lo general a lo específico o al revés, o sea, voy desde aquellos trabajos, empiezo mis antecedentes desde aquello muy específico y después digo que aquellos que tienen muy poco en común, o al revés, ¿no? Eso depende de cada uno. Vamos a pasar al punto siguiente. Entonces, los criterios de búsqueda, entonces, los criterios de búsqueda y los recursos de confiabilidad. Bueno, en cuanto a los criterios de búsqueda, vamos a ir a un documento que está dentro del Drive y que es parte de un recurso que usábamos en el curso de la biblioteca de la universidad. Entonces, vamos a material didáctico dentro del Drive. Dentro de material didáctico vamos a uso biblio y ahí búsqueda de información, esta imagen, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar información? Algunos criterios elementales. Nosotros no estamos haciendo trabajos periodísticos, son trabajos de investigación científica. Entonces, la ciencia es la parte más exacta de la cultura de la humanidad, ¿no? Crece agregando piezas de conocimiento sobre la base de conocimiento preexistente. O sea, los antecedentes hablan justamente de un conocimiento al cual yo me sumo o discuto o agrego, ¿sí? La información científica es un conjunto de los registros o resultados de la ciencia. Para eso hay métodos científicos que construyen esos recursos. Entonces necesito sobre esa información discriminar, centrarme en información confiable, ¿no? Cuando veo la información que hay en la web, tengo que ser capaz de decidir sobre cuáles son las fuentes confiables de información. Entonces,
Hay una lista como organismos públicos oficiales, editoriales científicas, aquellos que terminan con .edu, instituciones culturales y científicas. Entonces, es necesario evitar las redes sociales, o evitar en términos generales, ¿no? Eh, o Wikipedia es una fuente de información práctica si se usa de modo con moderación y sentido crítico, ¿no? Hay que ver de dónde se sale esa referencia que tiene Wikipedia. Entonces, es siempre importante distinguir de dónde sale esa información, discriminarla, ¿no? Aquello que es confiable y no es confiable, valorarla, analizarla y seleccionarla, ¿no? Esos puntos. Entonces, siempre que encuentro información en internet tengo que ir a la fuente, porque los antecedentes no son datos periodísticos o datos de opiniones, sino que son todos aquellos trabajos científicos que hayan sido eh, que tengan esa característica, que hayan sido construidos a partir de una metodología científica y que hayan sido, el otro punto central es que hayan sido hechos a partir de una referencia en pares, ¿no? Que otras personas del campo científico hayan revisado esos trabajos, ¿no? Entonces, eso. El segundo punto es el de recursos y confiabilidad. Entonces ahí vamos a entrar a la página de nuestra universidad, unag.edu.ar, y lo que vamos a hacer es entrar en la biblioteca. En la biblioteca vamos a ir a herramientas y recursos en línea. No, acá son todos, las compañeras de la biblioteca se han tomado el trabajo de seleccionar, no está todo, pero bases, por ejemplo, todos los lugares de información confiable, por ejemplo, legislación, recursos estadísticos, donde está el INDEC, el Banco Mundial, ¿no? La FAO, que es para temas de alimentación. Entonces, nosotros vamos a ir a bases de datos, ¿no? Entonces, en base de datos, lo que vamos a hacer es, y ustedes tienen la posibilidad de entrar a todas estas bases de datos. Las bases de datos son básicamente reuniones en base de datos de revistas científicas. O sea, revistas, hay bases también de datos que son bases de datos de otro tipo de producciones científicas como tesis y demás, pero a nosotros nos interesan las revistas científicas. ¿Por qué? Porque en ese caso se garantiza que todo lo que está producido y presentado allí tiene la visión y la corrección de otros científicos, ¿no? Esto que nosotros hacemos cuando construimos los antecedentes, bueno, esas revistas van a ser parte de nuestro antecedente. Entonces, vamos a ir a una, por ejemplo, a Cielo, y ustedes podrán después ver las otras. Entonces, Cielo es una base latinoamericana y también con alguna presencia en Iberoamérica. Entonces, ¿cómo hacemos para construir eh, nuestros antecedentes? Una forma, además de buscar en internet, pero buscar con criterio, no entrar, es buscar en esta base de datos nuestro tema. Por ejemplo, si nuestro tema fuera, por ejemplo, adicciones, ahí está, busco y estoy buscando en revistas, busco, entonces pongo en el buscador adicciones y ahí encuentro una serie de 286 trabajos que tienen ese término en sus palabras claves o su título, ¿no? Después ustedes pueden ver todos los campos en los cuales se puede buscar, ¿no? Ahora bien, yo también podría haber buscado por un término que es también usado para estos temas, como consumo problemático. No estamos buscando, este es el campo sobre el cual busca todos los índices, o sea, busca sobre, por ejemplo, el título, las palabras clave, son todos los campos. Consumo problemático. Me da como resultado 121 resultados, o sea, consumo problemático es usado por algunos investigadores como sinónimo de adicciones, ¿no? Aunque no quieren decir lo mismo, esto es un tema importante. Ustedes, a medida que vayan viendo los temas, van a ver que no es lo mismo los términos que usan todos los investigadores. Por ejemplo, para
el tema de aborto, por ejemplo, que es un tema que tiene... Hay algunos investigadores que hablan de interrupción voluntaria del embarazo y otros que hablan de aborto, ¿no? Son diferentes y uno tendrá que elegir a partir de haber revisado todos los trabajos sobre qué tema usa, sobre qué concepto usa, qué término. Entonces, si yo le pongo comillas a consumo problemático, lo que voy a ver que de estos 121 resultados me llega a 78. ¿Por qué? Porque cuando son dos términos que conforman mi concepto o mi término, cuando entre comillas, son aquellos que coinciden las dos palabras, ¿no? En cambio, en consumo problemático pueden parecer trabajos sobre consumo, por ejemplo, sobre consumo y mercado, y es diferente a los dos términos juntos, ¿sí? Entonces, este detalle para la búsqueda. Eh, entonces, esa es la importancia de cuando son dos términos entrecomillar y probar diferentes términos, ¿no? Ampliar y limitar las búsquedas tiene que ver con los términos que usemos. No va a ser muy provechoso usar cualquier término. A medida que vayamos haciendo, por lo tanto, los antecedentes, podremos mejorar los términos que usemos y encontrar resultados más significativos para nuestro trabajo. Bueno, ahora bien, dicho todo esto, voy a volver sobre mi presentación. Luego de que hicimos el ejercicio de búsqueda vamos a ver, para ir cerrando este encuentro, las citas con norma Zappa. Básicamente, ¿qué es citar? Bueno, citar en términos coloquiales, es dar cuenta de dónde sacamos lo que estamos diciendo. Para ello hay normas que son convenciones que uniforman el tipo de citado. Por ejemplo, normas Chicago, normas Zappa, son nombres de instituciones que se han ocupado a nivel mundial de marcar las formas de citado, ¿sí? Estandarizaron eso. Entonces, también en la carpeta del Drive vamos a encontrar, volvemos sobre la carpeta, pero esto está en internet, las dos cuestiones están en internet, vamos a encontrar las normas Zappa, ¿no? Entonces, las normas Zappa lo que son de la Asociación Psicoanalítica Americana y lo que me muestran es cómo hacer cada cita. Entonces, en nuestro trabajo, en los antecedentes y en el marco teórico, vamos a usar estas formas de citar, no porque sean mejores que otras, sino simplemente para decidir usar y aprender a utilizar esta herramienta que nos permite eso. Entonces, en esta página lo que encontramos es cómo hacer una cita textual, ¿no? Tenemos dos grandes formas de citas, entre otras. La cita textual es cuando entrecomillo, o sea, pongo entre comillas lo que tomé de otro texto y cierro las comillas, ¿no? Cuando termino esa cita. Pongo el autor, pongo el año y la página, ¿no? La otra forma de citar es aquella que es citando la idea y sin entrecomillar porque estoy haciendo referencia a una idea, simplemente tengo que poner al final de esa idea, en algún momento, un paréntesis y poner el apellido, el año y con eso está, ¿no? Porque estoy refiriendo a que de ese texto lo saqué, ¿no? Acá hay un ejemplo, en Norma Zappa, por ejemplo, entre comillas, la frase textual, acá están las comillas, el autor, el año y la página. El otro elemento que me interesaba, ustedes acá van a encontrar cómo citar de páginas web, van a encontrar cómo parafrasear, que es lo que recién hablábamos, ¿no? Donde no se entre comillas, sino que en esta cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. Es lo que hablábamos de una idea, citar una idea o citar... Estamos parafraseando, pero sin embargo hay que nombrar el autor y el año de ese trabajo, ¿no? Finalmente voy a ir al final, las referencias, al final de los trabajos de las entregas, tienen que poner las referencias, que las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto, que permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida. O sea, ustedes, a medida que van construyendo los antecedentes, al final ponen referencias y van enumerando alfabéticamente, desde la A hasta la Z, todos los autores. Acá están todas esas formas de referencia, ¿no? Bueno, yo por ejemplo voy a simplemente
volver a la presentación. Esto voy a ir hacia el final, que es el punto donde estábamos acá. Esto es sintéticamente lo que en estos minutos intenté compartir con ustedes. Espero que les haya sido de utilidad y estamos viéndonos. Espero que anden muy bien.